Si tiene 1200 yardas de cercas disponibles, ¿cuál es el campo cerrado rectangular más grande que podría hacer si solo necesita cercar 3 lados debido a un acantilado? Así que supongamos que este lado rojo aquí es el acantilado. Queremos encerrar el campo rectangular más grande con 1200 yardas de cercado. Comencemos etiquetando nuestro diagrama. Avancemos y dejemos que la longitud de este lado aquí sea igual a X, por lo que el lado opuesto también sería X. Y luego a este lado aquí llamaremos y vamos a formar dos ecuaciones. Una ecuación que va a representar el área del rectángulo que queremos maximizar, y luego otra ecuación llamada la restricción que trata con la cantidad de cerca que tenemos. Entonces, según como etiquetamos este diagrama, nuestra restricción sería que X más y más X deben ser iguales a 1200 yardas. O podemos decir 2X más Y debe ser igual a 1200. Ahora, la ecuación que estamos tratando de maximizar es la ecuación de área para este rectángulo. Entonces, con ese rectángulo etiquetado como está, el área será igual a X veces Y, y queremos maximizar el área. Entonces sabemos cómo determinar el máximo de una ecuación que está escrita en términos de una variable, pero aquí tenemos a escrita en términos de dos variables. Entonces, lo que haremos es resolver la restricción para X o Y y luego realizar la sustitución en nuestra ecuación de área. Mirando nuestra restricción, será más fácil si resolvemos esta ecuación para Y. La restricción sería Y debe ser igual a 1200 menos 2X. Y ahora podemos sustituir 1200 menos 2X para Y en la ecuación del área y luego podemos maximizarla. Entonces, el área será igual a X veces la cantidad, 1200 menos 2X, y seguiremos adelante y distribuiremos. Tendremos 1200X menos 2X al cuadrado. Entonces, ahora para maximizar nuestra función de área, determinaremos los números críticos y luego a partir de ahí podemos determinar el valor de X que maximizará el área. Entonces, para determinar los números críticos, encontraremos la derivada y luego determinaremos dónde es igual a 0 o indefinido. La derivada de nuestra función de área sería 1200 menos 4X. Ya que la derivada existe para todos los valores de X. Para determinar los números críticos, estableceremos la secuela en 0 y resolveremos X. Dividiremos por 4. Entonces tenemos X es igual a 300. Ahora, aunque solo obtengamos un número crítico, debemos verificar que esto produzca un valor máximo. No es un valor mínimo, y podríamos hacerlo de dos maneras. Si determinamos la segunda derivada, podríamos determinar si la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo a este valor de X. Entonces, una prima doble es igual a 4 negativos, lo que significa que la función siempre es cóncava hacia abajo en todo el intervalo, lo que significa que en el número crítico de X es igual a 300, tenemos un máximo relativo. Entonces, cuando X es igual a 300, el área se maximiza. Ahora, sigamos adelante y determinemos las dimensiones de este rectángulo, así como el área máxima. Nuestra restricción era 2X más, y debe ser igual a 1200. Y solo determinamos que X es igual a 300. Entonces, ahora podemos determinar y realizando una sustitución. 2 veces 300 más Y debe ser igual a 1200. Entonces esto es 600. Entonces, si restamos 600 en ambos lados, tenemos Y es igual a 600. Y estos están en yardas. Entonces, ahora puedo determinar el área máxima de este campo cerrado. Recuerde, el área era igual a X veces y entonces tendremos 300 yardas. Veces 600 yardas. Entonces el área máxima será igual a 180.000 yardas cuadradas. Volvamos y etiquetemos nuestro boceto. Esto fue 300 yardas. Y así fue. Y tenía 600 yardas. Y nuestra área era de 180.000 yardas cuadradas. Espero que hayas encontrado esto útil.